Jornada de noticias. Retomamos la información porque, según fuentes de RPP, confirman que la presidencia del Consejo de Ministros brindará una conferencia al mediodía. Así es, Diana, es la explicación que creo todos los peruanos esperan, ¿no? ¿Cuál es la posición desde Palacio de Gobierno referente a este allanamiento que se ha realizado tanto a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo como también a algunas oficinas de Palacio de Gobierno? Diligencias que hasta el momento continúan además, ¿no? Para recabar toda la información relacionada a este caso de los relojes Rolex por el presunto delito de enriquecimiento ilícito que se le está acusando o que por el cual se le está investigando a la presidenta Dina Boluarte. Y para hablar sobre este tema, ya está con nosotros también nuestro siguiente invitado, el señor Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista. Doctor, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. No, doctor, ¿qué podría pasar de acá en adelante? ¿Qué podría seguir después de este allanamiento? ¿Es posible de que se pueda pedir alguna otra medida coercitiva, quizá incluso ya contra la presidenta Dina Boluarte, o todo tiene que seguir bajo investigación con la presidenta Dina Boluarte sin verse afectada en sus derechos relacionados a la libertad? Bueno, se está repitiendo en el presente lo que sucedió hace 14 años atrás. Ustedes recordarán que con una crisis presidencial similar, por los Vladivideos, el presidente Alberto Fujimori se vio obligado a salir del país, y es así que quien tenía que en la línea de mando asumir la conducción del gobierno es el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, renunciaron y ante eso lo asumió el presidente del Congreso de la República. Y quien presidía el Congreso era Marta Hildebrand, ¿no? Una parlamentaria querida por unos y no querida por otros, así que el Parlamento le pidió que renunciase, no lo hizo, hubo una moción de censura a la presidenta del Congreso y se buscó un parlamentario idóneo, con cualidades, para que pueda llevar el país a unas nuevas elecciones presidenciales y congresales y reestructurar el país por 8 meses, y fue ese Valentín Paniagua. Yo creo que estamos en un escenario similar a lo sucedido en noviembre del año 2000, en el cual el Congreso deberá buscar de entre los 130 a un parlamentario idóneo que pueda conducir el país a nuevas elecciones. Es decir, que usted cree que debería renunciar la presidenta Dina Boluarte. La Constitución prevé válvulas de escape a una crisis de tal magnitud. Una es la que usted señala, la renuncia del presidente, la presidenta de la República, y la otra es la vacancia por incapacidad moral permanente, y que se aplicó con el presidente Billinghurst, con el presidente Fujimori, con el presidente Vizcarra, con el presidente Castillo, así que hay precedentes en la historia constitucional. Estas son las válvulas de escape, no hay otras. Doctor, Diana Falcón le saluda, pero en términos de balance político, ¿usted cree que existan los votos para llegar a una vacancia presidencial? ¿Cree que ya la suerte está echada para la presidenta Dina Boluarte? Porque, claro, usted ha hecho la similitud en el caso del momento en el que el expresidente Valentín Paniagua, siendo congresista, finalmente termina siendo el presidente de la República interino en el año 2000. Sin embargo, el escenario es distinto porque nuestro panorama dentro del Parlamento no necesariamente se caracteriza por esos gestos. Es cierto, mira, pero no pueden darle sostenibilidad a una presidenta que viola el artículo 118, inciso 1 de la Constitución, que establece, es deber del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Si días atrás el fiscal de la Nación le pidió ver, no retirar, no llevarse, no, ver los presuntos objetos de enriquecimiento ilícito, que son los relojes Rolex y la pulsera Cartier. Fueron a su domicilio, tocaron el timbre, no les abrieron la puerta, los mandaron a Palacio, tampoco les abrieron la puerta, la citan a declarar 2 veces, no va, está incumpliendo un mandato de un fiscal. Entonces, ante eso es que en las últimas horas el juez ordenó el allanamiento. Pero, ¿qué va a suceder? Un presidente puede gobernar, ¿con qué autoridad moral le va a decir a los 35 millones de peruanos que cumplen la Constitución y la ley si ella no lo hace? Estamos hablando solamente de mostrar los relojes. ¿Qué va a pasar en las próximas horas si es que no aparecen los relojes?
La situación sería insostenible. Entonces yo pediría un poco de mesura, cordura, y es tan simple mostrar y cumplir lo que dice la Constitución y la ley. Si el fiscal de la Nación pide que se muestren los objetos y no lo hacen, ¿cuál es el temor? Ya, es lo que todos los peruanos además se preguntan, doctor. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén, en una entrevista exclusiva a RPP esta madrugada, ha indicado de que esto solo genera ruido político, inestabilidad económica y de alguna forma ha dado a entender que debería priorizarse eso en el país antes de pensar en una salida de la presidenta Dina Boluarte. El presidente quiere poner fuegos artificiales o hacer malabarismo argumental. Acá la verdad es lo que es y punto. ¿Y en qué medida, doctor, afecta o complica la situación legal de la presidenta Dina Boluarte el hecho de que cuando se llegó a su domicilio, cuando llegan los fiscales a su casa en el distrito limeño de Surquillo, haya sido necesario el uso de la fuerza para que ingresen a esta casa? Sí, pero hay que decirle a los ciudadanos que ha habido una gradualidad en esto. Días atrás solo fueron a tocar el timbre y no les abrieron. Claro. Ni de Palacio de Gobierno de su domicilio. Recién anoche han tocado igualmente el timbre, varias veces, y no les han abierto. Y ante eso, entonces el mensaje al ciudadano hay que decirle que en el Perú, con sus virtudes y defectos, nadie está encima de la Constitución y la ley. Pero ¿cómo complica la todos situación están obligados a cumplirla de la presidenta Dina Boluarte este hecho, ¿no? Que no se le abra las puertas de su casa a las autoridades fiscales? ¿Esto puede comprometer un acto de obstaculización de la justicia? Sí, Diana, Eso de obstrucción a la justicia, porque no le están permitiendo. Entonces, veamos el bosque, no solo el árbol, y creo que esto, con el transcurso de las horas y días, se va tornando insostenible. Ahora, ¿el Parlamento va a sostener algo que no va para más? Ellos también tienen que dar unas muestras de reflexión, de discernimiento, y ver que esto no va para más. Igual ellos no se van a ir inmediatamente, porque se elegirá un nuevo presidente del Congreso, idóneo, como fue Valentín Paniagua, que convoque a nuevas elecciones, y ellos van a estar todo ese periodo. Así que, vamos, calma, y primero es el país. Claro, pero mucho se habla de que ellos quieren concluir su periodo hasta julio del 2026 y tomemos en cuenta que ayer también el Poder Ejecutivo autorizó un crédito al Congreso de 50 millones de soles para gastos corrientes. Entonces, con esas dos circunstancias, ¿realmente cree usted que la mayoría de congresistas quieran anteponer los intereses del país antes de los propios? Una cosa es lo que desean, lo que quieren. Otra cosa es lo que puedan. Y ya no se puede sostener esto más. Entonces, invocaría discernimiento y ver de que hasta dónde esto va a dar más a más. La inestabilidad política genera mayor recesión económica. Y primero está el país, que sus deseos personales. ¿Sí descarta usted o no, doctor, el hecho de que se dicte una prisión preventiva en el marco de que la presidenta Dina Boluarte tiene este cargo, esta investidura? Eso es imposible legalmente, porque la presidenta no puede ser detenida por ningún mandato judicial, es la presidenta de la República. Lo máximo que pueden hacer son las medidas que estamos observando en los últimos días, pero nada más. Es más, no puede ser ni siquiera denunciada por este delito, porque el presidente de la República en funciones solo puede ser denunciado por traición a la patria, por impedir el funcionamiento del Congreso, por no convocar a elecciones presidenciales, congresales, de gobiernos regionales o gobiernos municipales, o por impedir el funcionamiento de los organismos del sistema electoral. Nada más. Este es un artículo anacrónico de la Constitución, pero está allí. El presidente no puede ser denunciado por cualquier otro delito. Por eso, ¿qué otra válvula de escape hay? La que mencionábamos. La grandeza de renunciar al cargo o el Congreso una moción de censura. Una moción de vacancia presidencial, perdón. Claro, de vacancia, sí. Si la presidenta Dina Boluarte deja el cargo, ¿ahí sí podría ser detenida o hay un periodo que todavía le permite tener, digamos, cierta cobertura, cierto blindaje? Aforada. Bueno, hemos aprendido el caso del presidente de Castillo, ¿no? O sea, ella si deja el cargo, si comete una flagrancia puede ser retenida inmediatamente, pero si es que no, bueno, tiene que pasar por el antejuicio en el Congreso de la República, ¿no? Pero esos son los escenarios que podrían desencadenarse más adelante, ¿no?
Aún veamos qué dicen en las próximas horas el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero creo que el país está primero que el aferrarse al cargo. De momento, doctor, lo que ha adelantado el presidente del Consejo de Ministros es que la presidenta solamente debe rendir manifestación, o por lo menos va a aclarar los términos de estas diligencias ante el Ministerio Público. Más allá de que hay un marco legal que puede que efectivamente le permita a la presidenta hacerlo solamente ante la Fiscalía, yendo más allá, es importante darle legitimidad al marco del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, con lo cual ¿considera que es importante que se dirija también al país? Claro que sí, al soberano, que es el pueblo, son los ciudadanos. Ella no puede haber estado en silencio, ¿por qué no aclaró las cosas de un inicio? Ella ha permitido con su comportamiento impropio que se desencadenen todos estos hechos, y esto va creciendo como una bola de nieve, y está erosionando la legitimidad en el cargo. Tan fácil era dar las explicaciones oportunas y cortar esto, salvo que no tenga explicaciones para esto. Bueno, esperemos que se pueda aclarar este tema porque todos los peruanos se preguntan de dónde provienen estos relojes lujosos y si es que hay o no un enriquecimiento ilícito en la presidenta. Muchas gracias, doctor Rospigliosi, por estar en RPP. Muy buenos días. Gracias, doctor. Estuvo con nosotros el abogado constitucionalista, el doctor Alejandro Rospigliosi, quien ha indicado que la única válvula de escape que considera para esta situación, para esta nueva crisis política, es la salida del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que asuma el presidente del Parlamento, tendrían que elegir un nuevo presidente del Parlamento, claro está, y luego convocar a elecciones.